El martes pasado, mientras todos los demás se quejaban de sus trabajos en la cafetería, revisé mi teléfono y vi que otros $1.547 habían llegado a mi cuenta. No de mi empleador, no de un trabajo secundario, sino de 7 ETF que me pagan como un reloj, todos y cada uno de los meses. Y aquí está lo que nadie te cuenta sobre invertir en dividendos. No necesitas ser un genio seleccionando acciones y analizando 500 empresas. No necesitas tener $1 millón guardado. Puedes construir una fuente de ingresos pasivos con ETFs que hacen todo el trabajo pesado por ti. Y si quieres aprender a construir ingresos pasivos reales, de forma clara y sin estrés, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí desglosamos estrategias de inversión paso a paso para que entiendas exactamente cómo funcionan y cómo aplicarlas en tu propia vida financiera. Pero la mayoría de las personas lo hacen completamente mal. Persiguen altos rendimientos, ignoran los gastos y luego se preguntan por qué sus ingresos nunca crecen. Aviso rápido, este es contenido educativo sobre estrategias de inversión, no asesoría personalizada. Todas las inversiones conllevan riesgo, los dividendos pueden ser recortados y el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Hoy voy a revelar los 7 ETFs exactos que están creando este ingreso mensual, incluyendo uno que rinde 3,73% con solo 0,06% en comisiones, y otro que ha aumentado su dividendo durante 13 años consecutivos. Esta es la verdad sobre cómo construir riqueza a través de ETFs de dividendos, y es lo que lo cambió todo para mí. Hace 3 años estaba atrapado en lo que yo llamo la trampa del alto ingreso. Buen salario, un 401k decente, pero cero ingresos pasivos. Cada dólar que entraba ya tenía un destino antes incluso de llegar. Entonces, durante el almuerzo, un compañero de trabajo soltó una bomba. ¿Por qué estás tratando de elegir acciones ganadoras de dividendos si los ETFs ya las eligieron por ti? Piénsalo. La mayoría de las personas aborda la inversión en dividendos al revés. Compran a TITE por el rendimiento, Ford por el pago, tal vez algunas REIT. Luego una de ellas recorta su dividendo y toda su estrategia se derrumba. Pero el dinero inteligente compra canastas de campeones del dividendo. Fondos que contienen 100, 300, incluso más de 500 empresas que pagan dividendos. Compras una sola participación y eres dueño de una parte de todas ellas. Solo la diversificación ya cambia las reglas del juego. Si una empresa recorta su dividendo, apenas lo notas. Pero aquí está lo que realmente importa, no todos los ETFs de dividendos están construidos igual. Algunos tienen ratios de gastos que devoran tus rendimientos. Otros no han aumentado sus dividendos en años. Y algunos son auténticas máquinas de interés compuesto que la mayoría de los inversionistas ignora por completo. Déjame mostrarte la piedra angular de mi portafolio que nadie vio venir, SCHD, Schwab US Dividend Equity ETF. Este no es el ETF con mayor rendimiento. No es el nombre más llamativo, pero los números cuentan una historia diferente. Rendimiento actual, 3,73%. Ratio de gastos, 0,06%. Años consecutivos de crecimiento del dividendo, 13 años. 13 años seguidos, a través de las secuelas de la crisis financiera, del COVID y de picos de inflación. Mira lo que hay dentro. ABB Viernes lidera con 4,45%, luego Chevron con 4,36%, Home Depot con 4,30%. No son apuestas tecnológicas emocionantes. Son máquinas de ganancias que devuelven efectivo a los accionistas. Comencé con $50.000 en SCHD con un rendimiento de 3,73%, eso genera $1.865 anuales. Pero aquí está lo que la mayoría pasa por alto, la tasa de crecimiento del dividendo a 5 años de SCHD es 10,87% anual. Tus ingresos no se quedan quietos, se capitalizan. Divide esos $1.865 en ingresos mensuales, $155 al mes. Aún no cambia la vida, pero estamos construyendo la base. El segundo ETF cambió por completo la forma en que construía portafolios de inversión, VYM, Vanguard Dividend Yield Index Fund. Ahora espera, el rendimiento es más bajo, solo 2,49%. ¿Por qué querría menos ingresos?
Porque VYM posee 583 empresas, 583 pagadoras de dividendos en un solo fondo. La parte fascinante es el principal holding, Broadcom con 6,84%. Una empresa de semiconductores es la mayor posición en un fondo de dividendos. El mercado nos está diciendo algo. Luego JP Morgan Chase con 4,15%, Exxon con 2,44%. Este no es el portafolio de dividendos de tu abuelo. Asigné $40.000 a VYM con un rendimiento de 2,49%. Esos son $996 anuales o $83 mensuales. Pero aquí está el punto clave, VYM ha aumentado su dividendo durante 14 años consecutivos. La consistencia importa más que el rendimiento actual. Total hasta ahora, $238 mensuales. Seguimos construyendo. Ahora, el ETF que la mayoría de los asesores financieros nunca menciona, DGRO, Isar Score Dividend Growth ETF. El rendimiento es solo 2,09%. La mayoría de los inversionistas de ingresos lo pasaría por alto. Gran error. La tasa de crecimiento del dividendo a 10 años es 9,06% anual. A 5 años, 7,62%. Ratio de gastos, 0,08%. Este fondo no persigue los rendimientos más altos de hoy. Compra empresas que crecen agresivamente sus dividendos. Johnson & Johnson, JP Morgan, Apple, Microsoft. Blue Chips transformándose en máquinas de dividendos. Invertí $35.000 en DGRO al 2,09%. Esos son $731,50 al año, apenas $61 mensuales hoy. Pero proyecta ese crecimiento del 9% hacia adelante. En 5 años, esos $61 se convierten en $94. En 10 años, $144, sin añadir ni un solo dólar. Así se construye riqueza a largo plazo. No persiguiendo rendimiento, sino persiguiendo crecimiento. Total acumulado, $299 mensuales. Vamos a la mitad. Aquí es donde la estrategia se vuelve interesante. DHS, WisdomTree USA Dividend Fund. Este fondo rompe el patrón de pagos trimestrales. Paga mensualmente. Rendimiento, 3,25%. Frecuencia de pago, mensual. Participaciones, 367 empresas. El impacto psicológico no puede subestimarse. Recibir pagos cada mes en lugar de cada trimestre cambia por completo cómo ves la inversión. Los principales holdings cuentan la historia: Johnson & Johnson con 5,81%, Philip Morris con 5,68%, ABB Viernes con 5,10%. Dominan la salud y el consumo defensivo. Asigné $30.000. Con un rendimiento del 3,25%, esos son $975 al año, o $81,25 mensuales entrando todos los meses como un reloj. Total acumulado, $380 mensuales. La siguiente pieza me sorprendió incluso a mí, NOBL, Prosares S&P 500 Dividend Aristocrats. Este fondo solo contiene empresas que han aumentado sus dividendos durante 25 años consecutivos o más. Rendimiento, 2,04%. Participaciones, 71 aristócratas. Ratio de gastos, 0,35%. Menor rendimiento, mayores gastos. ¿Por qué incluirlo? Porque cuando el mercado colapsó en marzo de 2020, estos inversionistas siguieron cobrando. Cuando la inflación se disparó, estas empresas siguieron aumentando dividendos. La estabilidad es el producto. Invertí $25.000 al 2,04%. Esos son $510 al año, o $42,50 mensuales. Pero aún no había terminado. 2 ETFs más completan el motor de ingresos. SPHD, Invesco S&P 500 y Dividend Low Volatility. Rendimiento, 3,46%. Pago mensual. Ratio de gastos, 0,30%. Este fondo busca acciones de alto dividendo con baja volatilidad. Altria, Alexandria Real Estate, Pfizer, Kraft.
Está rindiendo más que los bonos del tesoro mientras mantiene renta variable. Asigné $20,000. Eso genera $692 al año, o $57,67 mensuales. Total acumulado, $480 mensuales. El último ETF del que nadie habla, SPVU, Invesco S&P 500 Enhanced Value. Rendimiento, 2,49%. Retorno a un año, 16,19%. No es solo ingresos, es crecimiento más dividendos. United Alt, Bank of America y Exxon explican por qué. Mi posición de $15,000 genera $31 mensuales. Inversión total inicial, $215,000. Ingreso mensual inicial, $512. No eran $1,500, todavía. Reinvertí cada dividendo durante 2 años. Sin gastar, sin subir mi estilo de vida. Solo reinversión. Con un retorno total promedio del 8%, el portafolio creció a $250,000 y los dividendos comenzaron a crecer más rápido. Luego agregué $1,000 mensuales de mi salario. Después de 3 años, el portafolio alcanzó $320,000, con ingresos cercanos a $1,000 mensuales. La pieza final fue usar cuentas con ventajas fiscales, como una Roth IRA. El ahorro en impuestos añadió entre 15% y 20% al ingreso neto. Con un año más de aportaciones, el portafolio superó los $400,000. Ingreso anual actual, $18,500. Ingreso mensual promedio, $1,541. Objetivo alcanzado. Esto es lo que significa para ti. No necesitas empezar con $400,000. Yo empecé con $50,000. La fórmula es simple: ETFs de calidad, bajas comisiones, reinvertir al inicio, aportar de forma constante y dejar que el interés compuesto haga su trabajo. Estos ETFs no son magia. Son herramientas. Pero el verdadero secreto es el tiempo y la constancia. La pregunta no es si los ETFs de dividendos funcionan. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar tú? Cada mes que esperas es capitalización que no vuelve. Los mercados abren mañana. ¿Qué te está deteniendo?